bienvenidos mis hermanos, otro programa Gotitas de Fe con su pastor Carlos Osorio. Hoy traemos otro programa para romper los likes, para que los deditos se cansen, ¿verdad? Y para que las suscripciones suban, ¿verdad? Suban como el Alka-Seltzer. Bienvenidos, ¿verdad? Se les ama, se les bendice en el amor del Señor, agradeciendo a todos por su fiel sintonía. Muchas gracias por dejarnos entrar, ¿verdad?, a tu hogar con la enseñanza de la palabra de Dios. Oye, como decía, el tema de hoy está para romper los likes, ¿verdad? Está para verdaderamente, wow, hacer de este video viral. Amén. Y el tema que vamos a tener ahora es la Biblia y la eutanasia. Wow. La Biblia y la eutanasia. ¿Qué nos dice la palabra de Dios, sí, sobre la muerte piadosa, entre paréntesis, verdad? Para esto quiero que vayamos en el nombre de Jesucristo a Eclesiastés 8:8, que el Señor añada bendición a su palabra, sí, y permanece hasta el final para que seas edificado. Este programa te va a gustar, permanece hasta el final. Dice Eclesiastés 8:8, no hay hombre que tenga la potestad para frenar el viento con el viento, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no se da licencia en tiempo de guerra, ni la impiedad salvará a los que la practican. ¡Wow! Amén. Qué versículo más impactante, qué versículo más acertado, sí, para el tema. La eutanasia y la palabra de Dios. ¿Sabe? En medicina, comencemos por definir, ¿verdad? La raíz de eutanasia es la provocación intencional de la muerte de una persona que padece de una enfermedad avanzada o terminal, a petición expresa de la misma persona y bajo un contexto médico. Es decir, la eutanasia es cuando una persona solicita con el consentimiento, ¿verdad?, de un médico su muerte, sí, su muerte. Eutanasia viene de buena muerte en griego, buena muerte o muerte apacible, ¿verdad? Su antónimo, ¿verdad?, sería distanasia, que es una muerte dolorosa, ¿verdad? Eutanasia es la intervención deliberada para poner fin a una vida sin perspectiva de cura o de esperanza de vida. Esa es la eutanasia, ¿verdad? Hay países donde está legalizada su práctica, más que todo en los países europeos. La eutanasia se realiza a petición reiterada del paciente bajo la supervisión de un equipo, no solo de un médico, de un equipo médico. El procedimiento pues es libre, es autónomo, voluntario, intencionado, reflexionado y consciente, ¿verdad? En el caso de que esta circunstancia no sea posible, cuando el testamento vital del paciente lo indique explícita y claramente, ¿verdad? Un tema relacionado o una palabra relacionada a la eutanasia es la palabra suicidio asistido. Suicidio asistido es una palabra paralela, ¿verdad? Esencialmente, es una persona que busca el suicidio o quitarse la vida asistidamente, con la ayuda de otra persona, para asegurarse, ¿verdad?, que su deceso sea rápido y sin dolor. La persona que asiste este procedimiento facilita, ¿verdad?, el deceso haciendo preparativos, proporcionando el material necesario, pero ojo, es la persona la que busca, ¿verdad?, la muerte y la que inicia el proceso. Al adoptar un enfoque de no intervención en la muerte misma, el facilitador, ¿verdad?, trata de evitar que se le acuse de asesinato, de haber quitado la vida a la persona. O sea, él, al no tomar una parte, que te dijera, activa, ¿verdad?, dentro de este procedimiento, pues él se libra, ¿verdad?, de cualquier participación, sino que es el mismo, ¿verdad?, paciente el que hace todos los pasos, él solamente asiste, ¿verdad?
Los partidarios, ¿verdad?, de este método intentan plantearlo, ¿verdad?, o darle un giro positivo cambiando términos, así como muerte con dignidad, ¿verdad? Pero muerte con dignidad, mi hermano, no quita que sea muerte, ¿verdad? Siempre lo es. O suicidio asistido, ¿verdad? Sigue siendo suicidio. Y el suicidio es pecado. Sí. ¿Qué dice la ley? He incluido acá, ¿verdad? Por cuestiones interesantes me pareció, al igual que el video del aborto, no sé, ¿verdad? Si lo puedes buscar ahí en nuestra lista de videos, ¿verdad? Y poníamos ahí unas partes sobre la ley, acerca de lo que dice la ley, ¿verdad?, sobre el aborto. Ahora quiero ponerles aquí o más o menos explicarles, ¿verdad? Porque no la voy a leer así textualmente o tácitamente, ¿no? Que quiero explicarles en qué consiste esta ley de la eutanasia, ¿verdad? La ley esta, ¿verdad?, puede llevar más de un mes en aprobarse. O sea, la eutanasia en una persona puede llevar algún tiempo en que se apruebe y que se le dé el visto bueno. Y para esto tiene que pasar varios puntos, ¿sí?, de control. El primero es el del médico que está atendiendo, el médico de cabecera del paciente, ¿verdad?, por la enfermedad o situación que le lleve a pedir la eutanasia, ¿verdad? El médico de cabecera o el que está atendiendo en sí al paciente tiene que dar su visto bueno, tiene que dar su estudio médico, por lo cual él también está de acuerdo y la recomienda, ¿verdad? Este deberá informarle o informar del estado, ¿verdad?, del paciente a un tribunal superior, ¿verdad? También debe de incluir ahí algunas alternativas, ¿verdad?, que él sugiere, algunas alternativas, algunos cuidados, algunas ayudas sociales o ¿qué te dijera? Algunos procedimientos que él pone como paralelo, como paliativo, como alternativa, ¿verdad?, a lo que es la muerte asistida. Deberá tener 3 o más entrevistas con el paciente. O sea, deberá sentarse, ¿verdad?, por lo menos 3 veces o más con el paciente a platicar del tema. La primera, cuando éste solicite la eutanasia. Al momento en que yo solicito la eutanasia, el médico, ¿verdad?, tiene que sentarse conmigo a escuchar los pormenores y a estudiar el caso. La segunda, 48 horas después, ¿verdad?, para un proceso en que deliberen, ¿verdad?, el diagnóstico, posibilidades terapéuticas. El médico tiene que presentar, ¿verdad?, sus alternativas al paciente, ¿verdad?, así como posibles cuidados paliativos. Es decir, el médico tiene que decirle, mira, están estos alternativas, están estos procedimientos, pero los efectos van a ser esto, la garantía de que el procedimiento sea efectivo es en este porcentaje, y si se da, ¿verdad?, la sobrevivencia al caso, a la enfermedad, los cuidados van a ser esto y esto, ¿verdad? Tiene que ser muy sincero y honesto al exponerle al paciente el caso, ¿verdad? A continuación, el médico deberá pedir la opinión de otro médico, en el cual, ¿verdad?, la ley lo llama consultor. O sea, él tiene que hablar, ¿verdad?, presentar el caso a un consultor, ¿verdad?, para que con todo el cuadro clínico, las patologías, los paliativos, ¿verdad?, los tratamientos paralelos, para que ¿verdad?, tenga 10 días y analice, ¿verdad?, la situación. Después de los 10 días, él deberá comunicar al médico y al paciente el caso, ¿verdad? El médico de cabecera llevará la petición a la comisión de garantías, en caso el médico da el aval, ¿verdad? Me refiero al médico que está supervisando el caso, da el aval, ¿verdad? Deberá llevar esto a una comisión de evaluación y garantía de su comunidad, ¿verdad? El presidente de esta comisión tiene 2 días para nombrar a 2 miembros de ¿verdad?, para formar parte de esta comisión. 2 personas, tiene 2 días para hacerlo. Un médico y un abogado, en este caso jurista, para que evalúen la situación. Tendrán para ellos 7 días, ¿verdad?
después que el presidente de la comisión les ha comunicado, pues, de seguir adelante o no. Luego, pues, ellos van a los 7 días a comunicar, ¿verdad?, el caso y la resolución que ellos recomiendan. A partir de ahí, el médico de cabecera debe comunicarle al paciente la resolución y el proceso. Si éste siguiera adelante o si se suspendiese. Si éste está consciente de verdad confirmar, ¿verdad?, lo que está pidiendo. Es decir, el paciente una vez más tiene que contestar, y decir sí. Estoy consciente, entiendo los pasos, entiendo los efectos y sí, quiero seguir con el proceso, ¿verdad? Para esto no hay plazo establecido. Ahí el paciente, ¿verdad?, puede tomarse su tiempo para analizarlo, pero, ¿verdad?, obviamente no es un periodo largo, ¿verdad? A partir de ahí el médico tiene que comunicar, ¿verdad?, al paciente cuáles son los pasos, ¿verdad?, a seguir, ¿verdad? O sea, quiero que entiendas que la eutanasia es un proceso en el que la persona, según la ley, tiene que solicitarlo de él mismo, no un familiar. Salvo el caso, ¿verdad?, que la ley declare incompetente o que no puede tomar una decisión, dado que el paciente esté en coma, no tenga, pues, tenga una muerte cerebral, en fin, ¿verdad? Pero en este caso, el paciente está consciente, ¿verdad? Él comunica esa decisión, va a una comisión y recibe la respuesta, ¿verdad? Más o menos 1 mes, 2 meses tarda todo este proceso, a veces menos, ¿verdad? ¿A qué personas dice la ley que se puede aplicar la eutanasia? Bueno, la ley establece el derecho, ¿verdad?, de poder solicitar la eutanasia siempre y cuando tengas más de 18 años. 1, tienes que ser mayor de edad. 2, tienes que comprobar que ya tienes más de 1 año o 12 meses de estar padeciendo esa enfermedad terminal, más de 12 meses. Por eso es necesario, ¿verdad?, el reporte médico, ¿verdad? Y pues esto es lo que se necesita, ¿verdad? Prácticamente las personas que sean mayores de edad y que comprueben, ¿verdad?, que su enfermedad es terminal y que ha pasado por el proceso que vimos anteriormente de análisis del caso, ¿verdad? Mi hermano, la muerte es un evento duro, sí, para los que quedamos, pero es un evento natural. La Biblia dice, está escrito que el hombre muere una vez y después el juicio. Algunas veces Dios permite que la persona muera en completa paz, ¿verdad?, naturalmente, sin dolor. Qué bueno que así fuera en todos los casos. Lamentablemente, a veces, siendo cristianos y no cristianos, a veces hay una muerte de tipo muy sufridas, en que más que todo la familia, los seres queridos quedan dolidos, ¿verdad? Quedan, como te dijera, con esa herida, ¿verdad?, que necesitan mucho cuidado pastoral, mucho cuidado espiritual, porque esa muerte les ha causado dolor, más que todo la muerte, la forma en que sucedió, ¿verdad? Pero, mi hermano, todo lo permite Dios. A veces el sufrimiento de una persona se alarga, la agonía, ¿verdad?, y a veces el sufrimiento se acorta. Nadie disfruta, ¿verdad?, del sufrimiento. Pero, ¿qué te dijera? El sufrimiento no determina o no justifica el terminar con la vida de una persona. Bíblicamente, quiero ser bien claro aquí, ¿verdad? Hay una posición médica donde dicen, no, evitemos el sufrimiento del paciente, ¿verdad? Y se respeta. Hay una posición, no dudo, que las personas que defienden eso, dentro de sus adentros, dentro de su corazón, su perspectiva del dolor será, no merece sufrir así, ¿verdad? Pero la perspectiva cristiana, ¿verdad?, nos dice que no podemos bajo ningún criterio evitar el sufrimiento autorizando, ¿verdad?, o permitiendo la muerte de la persona, ¿verdad? Son 2 puntos encontrados, ¿verdad? Bueno, la verdad es que la palabra de Dios dice en Eclesiastés 7:14, Romanos 5:3,
que nosotros debemos pasar por ciertas tribulaciones y que estas tribulaciones o sufrimientos producen paciencia. Obviamente nosotros como cristianos vemos el sufrimiento y el padecimiento hablemos de nuestros seres queridos, ¿verdad? Lo debemos ver como un proceso mediante el cual Dios lo pasa a estas personas para purificarlas, para prepararlas, para qué sé yo, ¿verdad? La voluntad de Dios. Obviamente es bien duro aceptar esa situación porque nadie pues quiere separarse de un hijo, de su esposo, de su esposa, nadie, de su madre, padre, nadie quiere, eso es obvio. El sentimiento de aferro, ¿verdad? No sé cómo decirle, arraigo a la persona, ¿verdad? Nadie lo quiere, es duro cuando un familiar parte, nos enojamos con Dios, ¿verdad? ¿Qué? Recuerdo cuando mi abuela falleció, yo venía manejando desde Guatemala a El Salvador y en el camino venía meditando y decía yo en mis adentros, si yo hubiera estado, tal vez no hubiera muerto porque con el conocimiento médico y de ciencia yo hubiera podido, o la oración, Dios hubiera hecho un milagro. Y cuando ya habíamos pasado la frontera, veníamos por Aguachapán, yo perfectamente pude sentir en mi corazón la voz de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es la función o el propósito con que tú predicas? ¿Cómo? ¿Cuál es el propósito de tu predicación? Oh Señor, que las almas se salven. Ajá. Y cuando yo salvo a las almas y las traigo conmigo a mi paz, ¿te enojas conmigo? Mire, voy a hacer la seña, ¿no? Sentí un golpe en mí. ¿Te enojas cuando yo salvo un alma y la traigo conmigo? Cuando la Biblia dice es estimada a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Te enojas? Porque Él es soberano y hace lo que quiere. ¿Te enojas porque Él toma lo que es de Él? Amén. No me contestes. Pero para el ser humano, ¿verdad? Es duro. Repito, para nosotros, bíblicamente, ¿verdad? Como te digo, está la posición de la ciencia y la posición cristiana. Obviamente yo me pongo de este lado. Aunque participo aquí, me pongo del lado cristiano. El sufrimiento hasta cierto punto, hermano, es una oportunidad de purificación. Es una oportunidad de que la persona reflexione, se ponga a cuentas con Dios. A veces hay tiempo, a veces no. Pero se debe hacer. Yo recuerdo que la última vez que estuve platicando con mi hermano en el hospital, lo abracé, lo besé, le dije, ¿estás listo? ¿Estás preparado? Él me miró, pero no con una cara de dolor, ni me miró con una cara de asombro, ni por qué estás preguntando, no, me miró con una cara y unos ojos que nunca voy a olvidar, de paz, de ternura, porque no esperaba que yo le hiciera esa pregunta. Me dijo, sí, estoy listo. Estoy listo. Yo entendí entonces que tanto sufrimiento lo había llevado a donde Él pertenece, a la presencia de Dios. No lo entendemos. Queremos evitar el sufrimiento. Pero es difícil, ¿no? Cuando Dios es soberano y decide. Amén. Dios otorga, sabes, un propósito en la vida hasta su final. Desde que nacemos hasta que morimos tenemos un propósito. Y solo Dios sabe su tiempo. Y que cada persona tiene su tiempo para la muerte. De hecho, así dice la palabra, hay un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para reír, un tiempo para llorar, etc. Eclesiastés 7:17, ¿verdad? Dice, no seas demasiado impío ni necio. ¿Por qué has de morir antes de tiempo? ¿Por qué has de morir? Esto, claro, se está refiriendo a una gente que vive imprudentemente, ¿verdad? Un joven, un adulto que vive imprudentemente su vida. Oye, ¿por qué te quieres morir antes de tiempo? ¿Por qué no valoras tu vida? Pero también podemos aplicar a este aspecto. Nadie tiene derecho, ¿verdad?, a decir, es que hoy es el día que va a morir. O hay que ayudarle a morir hoy. No, eso solo Dios
¿verdad?, lo decido. La mayoría de los cristianos creemos y sabemos que la vida es sagrada para Dios. Por lo tanto, solo Dios puede decidir cuándo empieza y cuándo termina. Esto significa que muchos cristianos, ¿verdad?, confiamos en Dios, que Él es el que sabe cuándo va a poner fin a nuestra vida. Y que cuando llegue ese momento, ¿verdad?, no aceptaría, por lo menos yo no aceptaría ninguna intervención que pusiera fin o interviniera en la voluntad de Dios. ¿Me explico? Él ya tiene preparado ese día. Él lo va a hacer. Él es. Amén. Ahora pasé saludando, sí, a un amigo que él tiene un negocio de reparar celulares, y lo pasé saludando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y volteé a ver por todos lados porque había el socio de él, no es el jefe, ¿verdad?, o no era el jefe, es socio. No lo vi por ningún lado. Y le digo yo, ¿y fulano de tal? Se me quedó viendo con una cara de tristeza y me dijo, hace 3 meses murió. No quiso pasar por la pasarela de la calle principal y lastimosamente lo atropellaron. Tuve la oportunidad, ¿verdad?, que cuando veníamos con mi esposa de la iglesia, nos bajábamos allí, enfrente porque allí paraba, o ahí para el bus que nos traía a casa. Enfrente de la parada estaba el negocio de él, y siempre los pasaba saludando. Y me acuerdo que la última vez que hablamos con él, ahí por diciembre, ¿verdad?, le digo yo a él, hey, mira, deberías ir a la iglesia. Estaba el hermano en carne de él, y me dice, yo le invito a cada rato. Y a veces va, a veces no quiere. Mi hermano, nadie sabe cuándo va a terminar su vida. Tú no sabes cuándo nos toca entregar esa vida. Pero no tratemos que por evitar un sufrimiento tomemos decisiones alocadas. Porque estamos hablando de la muerte asistida, pero prácticamente es un suicidio. Entonces aplica con todas aquellas que están pensando, ¿verdad?, me voy a quitar la vida. Aplica el hecho de que la Biblia dice, no matarás. Amén. El 5.º mandamiento, que no matarás, hace algo con la intención de provocar indirectamente, ¿verdad?, o habla, perdón, con el que trata de indirectamente o directamente provocar, ¿verdad?, la muerte de una persona. Eso es asesinato. La ley moral, ¿verdad?, prohíbe exponer a alguien a un riesgo mortal, así como negar la asistencia a una persona en peligro. Los médicos hacen ese juramento, ayudar a una persona en peligro todo el tiempo. Si tú estuvieras padeciendo una enfermedad incurable y yo fuera tu médico, ¿qué me pedirías que hiciera? Amén. Si tú tuvieras un problema emocional, económico, que todos lo tenemos, ¿crees que poniéndole fin a la vida se resuelve el problema? Piénsalo. La muerte no es el fin, la muerte es el principio. Y para los que estamos en Cristo, vaya que va a ser un principio, hermano, de bendición y de gozo. Amén. Y de gozo. Mira el video del testimonio, por favor, de mi esposa, y te vas a dar cuenta, hermano, que cuando llegue ese momento sentimos una paz que no podemos describir. Amén. La eutanasia, por lo tanto, es una muerte, ¿verdad?, porque pone fin a una vida, con el paréntesis del pretexto del dolor. Hay varios modos de administrar la eutanasia. Los médicos a veces usan narcóticos, una dosis letal de narcóticos. A veces simplemente con suspender el tratamiento del cual depende la vida del paciente, o a veces cortando, ¿verdad?, un instrumento o una herramienta que es la que mantiene con vida al paciente. Sí. Diferentes tipos, ¿verdad?
Las personas que defienden la eutanasia pueden dividirse en tres clases. Uno, ¿verdad? Los que abogan, ¿verdad?, que solo los mayores de 21 años y que están sufriendo un dolor de una enfermedad incurable por cierto tiempo, ¿verdad?, para que evitar ese dolor, ¿verdad?, ese sufrimiento, la pueden ejecutar. Es decir, estas personas se basan en el aspecto legal, sí, legal. La ley dice eso. Entonces ellos se basan a eso. Es la primera persona, ¿verdad? Para impedir, pues, ¿verdad?, que el sufrimiento por una enfermedad, ¿verdad?, demasiado larga. Sí. Luego están aquellos que abogan por la eutanasia solamente para los recién nacidos, para los que nacen con defectos físicos o defectos mentales y que ineludiblemente tendrían que vivir una vida inútil. Una forma de esta clase de eutanasia se produce en el médico para que los infantes, se suspende la respiración de los infantes para que mueran, ¿no?, cuando nacen deformes. Duro. Tercero, los extremistas que quieren aplicar la eutanasia solo para los que verdaderamente, ¿verdad?, están locos, incurables, paralíticos, irremediablemente tullidos o amarrados, ¿verdad?, a una condición física deprimente. Entonces, ellos los consideran como una carga a la sociedad, ¿sí?, como a ellos mismos, ¿verdad? Wow, yo he visto muchas madres, y mis respetos, y padres, cuyos niños nacen con hidrocefalia, ¿verdad?, que es el crecimiento de su cabecita. Besarlos, amarlos. Tengo una familia, ¿verdad?, que reservo nombre, pero son mis ovejas desde hace más de 30 años. Y hay un niño que nació con una deficiencia mental, ¿verdad?, y física. No camina, no se mueve en sí por él mismo, no habla, pero cuidan a esa criatura, sí, como lo mejor que tienen en su vida. Le brindan amor, cariño, mis respetos, porque he visto madres con chicos con síndrome Down, con chicos con deficiencia, ¿verdad?, en su visión, ciegos, con problemas de no poder hablar, con problemas de no poder escuchar, y los aman y tratan la manera de brindarles una vida lo más normal y apegada, ¿verdad?, a sus posibilidades. Así que mi respeto. No es ninguna justificación un defecto o un problema físico o mental en los niños para practicar la eutanasia. Eso es asesinato. Sí. Amén. A veces Dios manda esos angelitos para que transformen nuestra vida, para que cambien nuestra manera de ser. Mis respetos. Si tú tienes algún familiar o hijo con estas situaciones, mis respetos y que Dios te bendiga mucho. Quizás la única referencia bíblica de la eutanasia o muerte asistida fue, hermano, la del rey Saúl. ¿Se acuerda que le dijo al escudero que lo asesinara? Sí, pero luego el escudero no quiso hacerlo. Dijo, no puedo. Esto, permítame, está en 1 Samuel 31:3, o lo puedes encontrar en 2 Samuel, capítulo 1, del 2 al 16. Ahora la pregunta es, Saúl estaba bien espiritualmente. Saúl estaba guiado por Dios en ese momento que él pidió el suicidio. Era una persona que estaba en comunión con Dios. No. Por lo tanto, creo que no sabía lo que estaba pidiendo, no estaba consciente de lo que estaba pidiendo. Pero este versículo es el único que nos muestra esa situación, ¿verdad?, de un hombre que no estaba mentalmente, sí, preparado o listo para dar ese tipo de orden, sí.
La palabra de Dios nos dice claramente que la vida humana es sagrada y que el que toma la vida humana tiene que pagar con la suya propia. El que derrame sangre de hombre por el hombre, su propia sangre se va a derramar. Esta ley la declararon, sí, en el tiempo de Moisés, repetidamente. Amén. Jesucristo mismo a sus apóstoles, ¿verdad? Mateo 19:18, o primera de Juan 3:15. ¿Sí? No muestra la palabra de Dios que Jehová es misericordioso y compasivo, dicen algunos. Sí, hay algo que hacer notar para el Señor, ¿verdad? La obediencia está antes que el sufrimiento. Repito, la obediencia para Dios está mucho antes y pesa más que aún el sufrimiento propio. Amén. Valora más la obediencia. Mateo 26:39 dice, se apartó un poco, se postró en tierra y oró. Padre mío, si es posible, quita de mí esta copa. Ya no quiero sufrir. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Pastor, mandó unos ángeles a que hicieran eutanasia. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Amén. La obediencia está antes que el sufrimiento. Amén. En vista de la ley de Dios, ¿verdad? A lo que se refiere a la vida no puede tomarse ni entregarse simplemente debido a que estamos sufriendo. No existe, no estés pensando, ¿verdad? Que si yo me quito la vida, el sufrimiento va a parar. No sabes lo que te espera. No sabes lo que viene después. El sufrimiento aquí, hermano, es pasadero. Porque no has visto lo que viene después. Te vas a horrorizar. Porque ese sufrimiento será eterno. Amén. Muchos buscan, ¿verdad?, aplicar la eutanasia como forma de escape del sufrimiento. Pero nuestra vida y nuestra muerte le pertenecen al Señor. Job 1:21. Amén. El sufrimiento nos purifica, a través de él aprendemos más de nuestro Dios. Puedes leerlo en Hechos 5:29. Y algo que me gusta en Hechos 5:29, es que dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El hombre puede decir, no, es decir que es una forma pacífica, es una forma digna de morir, pero es muerte. Y solo Dios puede decir eso. No hay. Como les digo, hay un peso médico de la salud, de la sociedad, y hay un peso bíblico de la palabra de Dios que tiene que pesar mucho más. Amén. Debemos mantenernos firmes, ¿verdad?, como cristianos contra esta cultura de muerte, ¿sí? Para que podamos decir, aunque pasé por el valle de sombra, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Salmo 23:4. Mis amados, hemos tratado en la mayor parte de lo posible de ser puntual a lo que es la eutanasia. El punto de vista bíblico, o el punto de vista, ¿verdad?, más importante que el de tu servidor, porque el de tu servidor es, Dios no avala de ninguna forma la muerte, ¿verdad?, ni autoriza a nadie para tomar la vida de otro. Pero el punto de vista bíblico, que es el que debe de prevalecer y pesar antes que el punto de vista clínico, médico, es no matarás. No matarás. Es la ley de Dios. Mis hermanos, esto ha sido un tema que espero, ¿verdad?, que se suscriban, lo apoyen, den like, porque de esa manera, ¿verdad?, me estás ayudando mucho a que el Evangelio llegue a otras partes y llegue a muchas más personas. Saludos a todos los que nos sintonizan y comentan, ¿verdad? Bendiciones, que el Señor los bendiga. Así que aquí dejo, ¿verdad?, todos los temas que anteriormente se han grabado. Sería bueno, si no has visto a de alguno, ¿verdad?, que tal vez te interese, lo mires ahí. Otro, dale clic del botoncito de suscribirse, dale like y comparte. Tal vez algún familiar
tal vez alguna persona que le interese, porque esto es un tema muy lindo. Tratamos en este programa, en este canal, tratamos de hacer una investigación, ¿verdad?, en el cual pueda haber una respuesta y pueda haber un punto de vista bíblico que nos ayude a comprender ese tema. Es así como vas a encontrar temas como el aborto, los tatuajes, ¿verdad? Ahora vamos a ver la eutanasia, ¿verdad? Estoy preparando el tema que viene después de la muerte. Qué sé yo, ¿verdad? La inteligencia artificial. Hay muchos temas, ¿verdad?, que he tratado de que sean llamativos en cuanto al contenido, pero que también, ¿verdad?, tengan lo más esencial, que es la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga. Estamos ubicados, ¿verdad?, en la zona 12, ¿verdad?, de San Miguel Petapa, Guatemala, ¿sí? Y en El Salvador estamos ubicados tanto en San Marcos, ¿verdad?, como también en la fase 4 de la colonia Los Lirios en Mariana. Bienvenido. Si quieres visitarnos, comunícate con nosotros si necesitas un apoyo, oración. Gracias a los que lo hacen por diferentes medios. La verdad que sí, muchas personas que requiere apoyo se comunica conmigo. Gracias por hacerlo y cree de todo corazón que cada consejo, cada oración para nosotros, problema de ustedes, cada petición cuenta para mi esposa y para mí, y que la llevamos delante del altar. No dejes de orar tampoco por este siervo, ¿verdad?, para que el Señor siga bendiciendo y abriendo canales de bendición. Mientras, ¿cómo podemos ayudar, pastor? Dale like, suscríbete. Si deseas ayudarnos de otra forma, bueno, ponte en contacto con nosotros. Dios te va a bendecir. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga. Que Dios siga prosperando abundantemente tu vida.